buenos días. Somos estudiantes de enfermería. Soy Paula, soy Emi Sandra. y virtualmente nos acompaña Nico. Y el día de hoy vamos a realizar una entrevista. Y como objetivo tenemos de cómo la inteligencia artificial está influyendo en lo que es en la carrera de enfermería, tanto lo como son sus beneficios, sus contradicciones y también de cómo nos puede servir con los futuros enfermeros. Y para encontrar los comentarios que necesitamos para nuestra entrevista, estamos en las afueras del Centro de Simulación Clínica de la Universidad de las Américas. Acompáñennos. Contamos con la presencia de la licenciada Rebeca Narváez, licenciada del área de simulación clínica de la Universidad de las Américas, que nos va a ayudar con su comentario sobre este tema. Le agradecemos por su tiempo, profesora, y le damos una cordial bienvenida a esta entrevista. La inteligencia artificial está comenzando a utilizarse en la educación, permitiendo nuevas formas de aprendizaje. Queremos conocer su perspectiva sobre este tema de la inteligencia artificial y cómo en la educación apoya a lo que es nuestros futuros enfermeros. ¿Cómo considera que la inteligencia artificial está cambiando la manera de estudiar enfermería? Bueno, buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ¿cómo la inteligencia artificial ayuda en la carrera de enfermería? Muy importante porque nosotros tenemos programas, algoritmos que nos permiten facilitar en cierto punto a ustedes como estudiantes su trabajo, sus investigaciones, y a nosotros como profesionales de igual forma nos ayuda a minimizar en cierto tiempo los tiempos de atención en el paciente con ciertos programas que nosotros tenemos. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que combinar tanto la parte de la inteligencia artificial, programas, información, como la parte crítica que tiene que tener el personal de enfermería como tal. Claro, es muy interesante cómo ha evolucionado y la tecnología nos ha ayudado con el tiempo. ¿Qué precauciones deberían tener los estudiantes al usar la inteligencia artificial en sí como apoyo a sus estudios? Bueno, para mí las precauciones que ustedes deben tener es no siempre basarse al 100% en la inteligencia artificial. Bien es cierto que es la información precisa, es la información más adecuada que nosotros podemos tener, pero como personal de salud también tenemos que ser críticos ante esa información. Recuerden que manejamos seres humanos, manejamos pacientes, personas y no todo lo que... Bueno, la inteligencia nos da algoritmos en los cuales nos va a permitir y nos va a ayudar a manejar a pacientes, pero la parte humana, la parte cálida, eso no lo va a reemplazar absolutamente ningún tipo de inteligencia. Ahí es donde entra nuestro rol como enfermería. Nos ayuda muchísimo en el manejo del paciente, pero en ciertos temas emocionales, tanto del paciente como de familia, siempre va a estar nosotros como enfermería como tal. Ahora bien, es muy importante tener una combinación tanto de la inteligencia artificial o de los programas que nosotros nos podemos ayudar con la parte crítica como personas y como enfermeros. Porque recuerden, como habíamos dicho, manejamos personas y no todas las personas o todos los pacientes son iguales. Bien es cierto que podemos ingresar datos a ciertos programas y nos pueden dar una atención adecuada al paciente, intervenciones, los cuales a ustedes les permite reducir su tiempo en atención, pero un paciente nunca va a ser igual al otro paciente. Y siempre tenemos que individualizar esa atención y para ello estamos nosotros, ¿no? Los programas nos ayudan mucho, pero nosotros tenemos nuestro pensamiento crítico. ¿Considera que el conocimiento de la inteligencia artificial debería ser parte de la formación universitaria de enfermería? Tiene que ser parte porque nosotros tenemos que aprender a conocer todos los programas los cuales podemos manejarlos y para saberlos manejar de forma correcta y adecuada cuando damos esa atención al paciente. Recuerden que una de las principales desventajas en la inteligencia artificial tiende a ser la privacidad de los pacientes, entonces de los datos de los pacientes. Entonces nosotros necesitamos sí o sí aprender a manejar esta inteligencia para no incurrir en errores o faltar a la privacidad y a la ética en cuanto se maneja ciertos datos de los pacientes. Bueno, precisamente la enfermería, como sabemos, no se basa solo en el conocimiento técnico de la carrera, sino también de la empatía y la ética.
Con el uso de la inteligencia artificial en los estudios y el cuidado surgen nuevas preguntas sobre principalmente la privacidad del paciente, la responsabilidad y el trato humano. Listen, ¿qué riesgos éticos podrían presentarse al usar inteligencia artificial en la formación o práctica de enfermería? Lo nombré, los riesgos éticos básicamente son el alterar los datos de la privacidad de los pacientes. Entonces se tiene que tener mucha precaución porque recuerden que muchas veces ingresamos datos a este tipo de programas para tener algoritmos y mejorar la atención en cada uno de ellos. Pero siempre tenemos que tener esa precaución, o por lo menos esos programas deben tener ciertos datos los cuales no se pueda permitir que esos datos de los pacientes que ingresamos sean vistos por más personas, ¿sí? Y de esa forma pues priorizar la atención y la individualidad en cada uno de ellos, es decir, procurar que esos datos no salgan hacia el exterior, porque ustedes saben que cada paciente es un ente, cada paciente nos confía absolutamente todo de sus problemas de salud, etcétera, de enfermedades. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Para mí ese es uno de los principales problemas que tiene la inteligencia artificial, aún que no cubre y no respalda aún todos los datos de los pacientes. Como segunda pregunta, ¿cómo evitar que los estudiantes dependan demasiado de la tecnología y pierdan la parte humana del cuidado en enfermería? Definitivamente se debe crear espacios, ¿sí? Como dijimos, tienen ustedes que aprender sí a manejar de forma adecuada la inteligencia artificial, pero tiene que ser con precaución y con espacios. No podemos tener todo o siempre tenemos que estar investigando, preguntando a la inteligencia artificial cómo hacer cierto tipo de situaciones, acciones con los pacientes. Entonces sí se debe crear espacios en los cuales ustedes pueden investigar y espacios que les den un análisis a toda esa información en los cuales están o los cuales recopilan con la inteligencia artificial. Como tercera pregunta, ¿de qué manera la ética debe guiar el uso responsable de estas herramientas en la educación? Primero, tenemos que tener en cuenta que trabajamos con seres humanos. Nosotros tenemos que tener una gran ética y moral al revelar ciertos datos de esos pacientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como hemos dicho, se tiene que crear ciertos programas en los cuales se guarde ciertos datos e información que los pacientes nos entregan para poder analizarlos, en el caso que sea el caso. Y siempre tener la precaución de no solamente investigar todo de un paciente, sino también tener ese criterio como profesionales de enfermería de que si es adecuado o no lo que estamos investigando para cada uno de los pacientes. Bueno, Elisa, le agradecemos su presencia y por compartirnos su experiencia y comentarios sobre esta herramienta como es la inteligencia artificial en nuestra carrera. En conclusión, la inteligencia artificial representa un gran avance para la enfermería porque facilita el aprendizaje, optimiza los procesos de atención y además mejora la seguridad del paciente. Sin embargo, la ética, la empatía y el profesionalismo humano se debe dar en cada atención, porque la inteligencia artificial o la IA no reemplaza sino complementa a la atención del profesional de enfermería.